Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a inclinar nuestro rostro de inmediato y vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé de su guianza y que Él ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, que ya reflexionamos en tu palabra, ya cantamos, ya te dimos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas durante toda esta semana, Señor. Yo te suplico que en esta hora que compartiremos tu palabra, Señor bendito, te suplico, Señor, que todo pensamiento humano, que toda expresión humana que sea contraria a tu enseñanza, Señor bendito, tú la reprendas, Dios mío. Queremos oír tu voz, queremos entender tu voz, queremos que tú nos enseñes, Señor. Eso te suplicamos, oh Dios mío, en esta hora, Señor, y que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea exaltado, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. La iglesia en los últimos días, hermanos, que estamos viviendo, hermanos, estamos experimentando una, una inmadurez, estamos experimentando una insensatez, estamos experimentando una falta de amor, pero no una falta de amor entre nosotros, sino una falta de amor hacia Dios. El fruto de amar a Dios es el fruto de amar a Dios es el amor que nos vamos a tener unos a otros. ¿Ya? En esto conocerán que son mis discípulos, dice. ¿En qué? En que os améis unos a otros, dice. ¿Ah? Entonces, esto es lo verdadero. Pero, ¿qué está pasando hoy en día? Yo quisiera que usted me acompañara ahí en Hechos, capítulo 20 y versículos. Vamos a ver qué versículo. En el versículo 28. Vamos a leer en el versículo 28. Esta situación que vamos a leer o esta situación que está experimentando la iglesia de Mileto es exactamente la despedida del apóstol Pablo hacia los de la iglesia de Mileto. Él estuvo mucho tiempo ahí con ellos, pero por cuestiones de propósitos de Dios, entonces él tenía que emigrar a otro lado. Vea lo que dice ahí en el capítulo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar para sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, nos he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dice. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, que dice, hermanos, es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos echándosele al cuello de Pablo, le besaban diciéndole, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no lo verían más, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Fíjense, hermanos, que es bien interesante esto. Esto lo escribió Pablo casi que cuando él empezó a hacer todas las iglesias, todos los viajes que él tuvo. Entonces viene el apóstol Pablo y Dios le revela esta gran
enseñanza o esta gran revelación, ¿ya? Y eso es lo que yo creo que no hay necesidad mucho de hacer una interpretación de lo que acabo de leer. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día el rebaño ha sido aborazado por lobos, ¿ya? Han sido aborazados y la gente hoy en día se ha acercado a las congregaciones menos para buscar a Dios. La gente se ha acercado a las congregaciones para buscarse a sí mismos, ¿ya? La famosa psicología, el estudio del hombre. Esa psicología es la ciencia que estudia al hombre. Esa ciencia ha venido a usurpar el lugar de la bendita palabra del Señor y del bendito Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente busca ayuda, pero no una ayuda de Dios, sino una ayuda de alguien para que lo oriente hacia algo que él quiera hacer distinto, ¿ya? Entonces viene y mezclan el evangelio con ideas psicológicas, con ideas de hombres perversos. ¿Para qué? Para atraerlos para sí, dice, ¿ya? No para guiarlos para Dios, sino para atraerlos para sí. Pero el verdadero hombre de Dios, el verdadero ser de Dios, el siervo de Dios, ¿quién es? Es aquel que jala a la gente, pero no para sí, sino para Cristo, para que se encuentren con Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo viene y hace una mención bien interesante aquí. Ahora, hermanos, versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo, ¿a quién dice? A Dios. ¿Y a quién dice? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, dice. ¿Quién tiene el poder entonces? Lo tiene Pablo. Dios. ¿Y quién dice? Y la palabra. ¿Ya? Y la palabra. Pablo, como su servidor y como otros hermanos que están dentro del mismo espíritu de Cristo, solo compartimos la palabra. Pero quien tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas y sobreedificar, dice, es la palabra. Nosotros no tenemos ninguna autoridad como mucha gente se jacta de tener, dale una doble unción, esto aquí o esto allá, dale. No, nosotros solo somos personas que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de compartir lo que estamos hablando. Lo mismo pasó con Pablo cuando él estaba en este momento. Dice, por tanto, estoy leyendo el 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Miren la responsabilidad que le pone el apóstol Pablo a los obispos de esa congregación. Y la responsabilidad que tiene para muchos que tienen congregaciones a su mando y a su cargo. ¿Para qué? Para que velen por sí mismos y también por el rebaño. Le estoy parafraseando. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Oiga bien, ¿quién los puso? No los puso ¿cómo se dice? Un séquito de ancianos ni nada, sino que fue el Espíritu Santo. Obviamente ese séquito de ancianos o ese grupo de ancianos o esa asamblea de ancianos guiados por el Espíritu, Dios lo nombró a alguien para que fuera como obispo o como pastor, pues, usted quiere verlo así, ¿ya? Pero ¿quién lo puso? Fue el Espíritu Santo. Hoy en día ya no hay ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Espíritu Santo, estamos hablando de algo que no va a agradar a nuestra carne, sino va a agradar a nuestro espíritu. ¿Ya? Leíamos ahí en el Salmo 119, versículo 65 en adelante, que el salmista dice, agradecido estaba, ¿por qué? Por haber sido humillado, por haber sido golpeado, por haber sido tratado. ¿Para qué? Para obedecer su palabra. No sé si me estoy dando a entender. Entonces,
quien entiende esta expresión de ser obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, ¿ya? Es un compromiso tremendo, pues. ¿En qué sentido? En el sentido de que es como que a usted le pusieran una joya inmensa, incalculable en cuanto a precio, en cuanto a belleza, y le dijera, mire, te la entrego, ¿eh? Y esa yo me la gané porque di mi vida por ella. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Y que usted venga y agarre la piedra y no la trate como la tiene que tratar, sino que viene y la agarra y empieza a agarrarla como beneficio personal, como se dice aquí en el Buen Chapín, saludando con sombrero ajeno. No sé si me estoy dando a entender que usted fue el que esto, y miren, hermanos, muchos pastores así son en sus congregaciones. Les gusta llamar la atención para sí y no les gusta llamar la atención para Cristo. Él fue el que ganó. Él fue el que ganó toda la atención. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Miren lo que dice más adelante. Entonces dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, dice. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero ¿qué es lo que a la gente le agrada? ¿Qué es lo que a la gente le gusta? Le gusta cosas que a ellos físicamente les atraen. Retiros de novios, retiros prematrimoniales, retiros matrimoniales, retiros de abuelos, miren, hermanos, todas esas cositas así de convivio, de esto, de aquí, de allá, muy bonito. Pero eso no nos lleva a una salvación. Eso no nos lleva a algo verdadero con Dios, a ese encuentro verdadero con Dios. Miren lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Mire, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice. ¿Ya? Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿qué se oye en las congregaciones? ¿Qué se oye en las congregaciones? ¿Acaso no se oye esto? ¿Acaso no se oye esto? Claro que se escucha esto. ¿Por qué, hermanos? Porque han venido, y es lo que dice el apóstol Pablo aquí en Hechos. Es justamente lo que dicen Hechos. ¿Qué? Que van a entrar hombres malhechores, perversos, ¿a qué? Y van a hacer pedazos la congregación. ¿Ya? Pero ¿cuáles son esa situación? ¿Por qué es que el apóstol Pablo amonesta a los Gálatas? Los amonesta, ¿por qué? Porque un encuentro con Cristo, un encuentro con su Espíritu Santo nos debe de llevar a una unidad. Como dice el Salmo 119, versículo 65, me has dado buen sentido, dice el Salmo 65. Salmo 119, versículo 65. Me has dado buen sentido. Tu palabra me ha dado un buen sentido y sabiduría, dice. Cuando habla de buen sentido, es en el sentido que uno dice, se alegra porque aquel está prosperando. Se alegra porque aquel está saliendo de algo que estaba esclavo. Eso se trata la congregación. De eso se trata, porque el Señor Jesucristo así lo dijo. En esto reconocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que tengan borracheras, en que estén adulterando, en que se amen unos a otros, dice. ¿Ya? Por eso es que el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es una lucha constante, ¿qué? De que la carne quiere predominar al espíritu y el espíritu quiere darnos un fruto digno de arrepentimiento. Por eso es que dice, y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Aquí está, miren. Una ensarta de situaciones en las cuales nosotros vivíamos antes. En adulterio, en fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades. Mire, hoy esas congregaciones, yo siento, hermano, que a ustedes están haciendo su entierrito por ahí. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo el apóstol Pablo menciona que fue a liberar de entierros o fue a liberar de brujerías? No, no lo hay, nunca se menciona ahí en la Biblia que el apóstol Pablo lo haya hecho. ¿O sí? No. Pero miren lo que dice más tremendo en esto aquí, hermanos. Dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas, siempre capítulo 6. Y es bien interesante. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Miren lo que dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué dice? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué dice, hermanos? Vida eterna. Entonces, ¿qué más nos recomienda? Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y mayormente, ¿a quién dice, hermanos? A los de la familia de la fe. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto, hermanos? El asunto es que hoy en día, hermanos, nosotros vemos que la palabra se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo tal y como está. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es que la palabra nos siga amonestando ¿para qué? Para que nos separemos de esta vida de pecado y de solución, ¿ya? ¿Tiene usted algún fruto de lo que está aquí? Yo no se lo puedo quitar, pero la palabra sí se lo puede quitar, porque la palabra tiene ese poder. Por eso es que aquí en Hechos me llama mucho la atención. ¿Por qué, hermanos? Porque es interesante que cómo viene él y habla en relación a lo que empieza a pedirle al Señor. Miren lo que le empieza a pedir. Y a mí me llama mucho la atención porque dice esto en el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantará, perdón, dice aquí. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, la importancia de la palabra en una congregación debe ser la base fundamental de un cambio verdadero. Por eso es que mucha gente sigue teniendo esos problemas de sus congregaciones. ¿Por qué? Porque toman la palabra como un juego y medio la ley y medio hacen un esfuerzo por hacer conciencia a los oyentes que la palabra es la que cambia. Mucha gente dice, ay, no fui, no, oiga la palabra, oiga la palabra. O sea, cuando hablan de oír la palabra piensan que es una prédica. Una prédica no es la palabra del Señor. Una prédica es la interpretación que Dios quiere de un versículo que la gente entienda, ¿ya? Y es ahí donde viene el juego demoníaco. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente viene y manipula los pensamientos de las personas a través de una interpretación mala de un versículo. Por eso es que dice aquí que se levantarán entre vosotros hombres que harán perversidades y arrastrarán tras sí a los discípulos. O sea que ellos van a venir y van a hacer a un lado a Cristo y van a atraer para sí a los discípulos. Dice, ya van a querer crear ellos mismos sus propias congregaciones, ellos mismos sus propias ideas. ¿Por qué cree que hay un montón de congregaciones? Porque si a usted, alguno de aquí no le gusta cómo estoy compartiendo la palabra, viene así de sencillo. Dice, el Señor me dijo que me fuera porque sé que ese hombre no es de Dios. Entonces viene, pum, hizo su propia congregación. Arrastró a gente, ¿para qué? Para sí. No sé si me estoy dando a entender.
Nuestro mensaje es que usted sea arrastrado por Cristo para sí, para Cristo, no para mí, no para que usted esté escuchando. Si usted escucha que su pastor lo está guiando para sus pensamientos y lo está presionando, lo está aprisionando, donde está haciéndolo un prisionero, un esclavo de su congregación, póngale mucho ojo. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos comprados por Cristo. Quien murió por usted y por mí es Cristo. Punto. De ahí nadie más. Nadie más murió por nosotros. ¿Ya? Hay hombres, yo admiro muchos hombres que comparten la palabra de Dios y tienen una sabiduría tremenda para compartir. No estos payasos centroamericanos, no esos payasos que salen en muchos enlaces de redes, no. Estoy hablando de hermanos que realmente toda su vida han compartido la palabra y se han entregado a ella. Y el fruto de esa entrega son las prédicas que nosotros escuchamos. A ese tipo de hombres es de admirar. Hombres que agarran la palabra y lo centran a uno y lo hacen conciencia para seguir amando más a Dios y admirando más a Dios. No aquellos predicadores que vienen y hacen burla de la palabra de Dios y se sienten dueños de Dios, dueños del Espíritu, y no. El Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, dice que hay libertad. Por eso es que nosotros aquí compartimos esta palabra. Tal vez mi interpretación o mi dicción es un poco mala o muy mala, no lo sé. Pero lo que sí entiendo yo es que el único que puede salvarnos es Cristo. El único que nos puede rescatar es Cristo. Porque así lo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Ya? Usted y yo, si usted dice que tiene la palabra, si usted dice que tiene la guianza de Dios, entonces deben de haber cambios distintos. Debe de haber algo bien interesante. Miren lo que dice ahí en Romanos capítulo 2 y va a haber algo bien interesante ahí en Romanos capítulo 2. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día. Mire, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, quien quieras que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a, ¿qué dice, hermanos? A un arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme, ¿qué dice, hermanos? Sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan, ¿qué dice, hermanos? Gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todo lo que ahí lo vamos a dejar, hermanos. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto, hermanos? Mucha gente le gusta juzgar a los demás, pero sigue haciendo lo mismo. Tal vez no lo hace físicamente, que toda la gente lo mire, sino que lo hace a escondidas. ¿Cuántas personas juzgan? Ah, no, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer aquí, que no sé qué, que no hay que hacer, que no hay que adulterar, que no hay que fornicar, que no hay que hacer eso. Y miren, hermanos, y dentro de sus congregaciones ahí mañoseando a las hermanas o deseando a las hermanas. No sé si me estoy dando a entender. Es lo mismo, hermanos. Entonces, si nosotros juzgamos y hacemos, entonces no estamos haciendo nada que sea conforme a lo que está escrito. La palabra de Dios nos está llevando a un encuentro verdadero con Él. ¿A qué? A que dejemos nuestras malas costumbres, si usted quiere verlo así, más
dejando nuestras malas mañas y volviendo a unas costumbres sanas que están dentro de las escrituras. Yo quiero terminar con esto ahí en Gálatas. Quisiera que en Gálatas 6 creo que es donde dice más el fruto del Espíritu. ¿Ah? Va, miren lo que dice aquí. Luego de que todo lo que nos dice en Gálatas capítulo hasta el versículo 21, donde estamos hablando, que entonces viene y habla de algo bien interesante. Dice, más el fruto del Espíritu, que dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice, hermanos? No hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? Andemos por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Evangelio hoy en día se ha vuelto competitivo. El Evangelio hoy en día se ha vuelto competitivo. Mucha gente está queriendo ser algo o alguien, hermanos. El Evangelio no es para que nadie se haga algo o sea alguien. El Evangelio es para que nosotros honremos y glorifiquemos a Cristo. ¿Por qué? Por su amor, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Dice que no conoció nuestro rostro, no sabía quién éramos nosotros, pero Él murió por cada uno de nosotros para que hoy que nos podamos acercar, dice, confiadamente al trono de su gracia. Miren, hermanos, yo les vuelvo a insistir. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Y vuelvo a recapitular los versículos que siempre he tocado, que creo que son muy, muy interesantes. Ezequiel capítulo 36. Y yo pondré mi espíritu en vosotros, dice. ¿Pero para qué? Para que obedezcan mis mandamientos. Ya, para que obedezcan mis mandamientos. Pondré mi espíritu en vosotros, dice. O sea que la actitud de obediencia, la actitud de crucificar nuestra carne, no depende de nosotros. Nosotros no somos buenos, hermanos. Quien nos hace buenos es Cristo, por medio de su palabra, por medio de su espíritu. De manera, hermanos, que debemos de entender que sin Él no podemos hacer nada. De manera, hermanos, que si usted se siente bueno, déjeme decirle que está cayendo en un engaño. Nadie es bueno, hermanos. Nadie es bueno solo por medio de Cristo. A eso se le llama justificación. ¿Ya? Porque no siendo buenos, Él nos justifica delante del Padre por medio del sacrificio. Entonces dígame usted, ¿qué puedo hacer yo por usted? No puedo hacer nada. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los de Mileto, ¿va? Los pondré en manos de ¿quién? De Dios y de la palabra, ¿ya? Que esta va a sobreedificar, ¿sobre qué? El fundamento de Cristo. La palabra de Dios nos sobreedifica y nos va a dar las herencias de los santificados, de los santos, ¿ya? Pero no está hablando de algo físico. Mire cuánta iglesia hoy en día no se preocupa tanto por lo que están haciendo sus miembros, sino que se preocupa más cuánto va a recibir al mes, que sus divisas están cayendo. Ya, mire, esta pandemia está arrasando con toda esa gente que tiene confianza en las bolsas de los feligreses, mas no en Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. La iglesia hoy en día ha caído en ese error tan grande. ¿En qué error, hermanos? En confiar en sus guías, cuando realmente el apóstol Pablo dijo que iban a entrar hombres perversos. Mejor los encomiendo a Dios, dijo, porque Él sí los va a guiar conforme a lo que está escrito. Y les va a dar más frutos conforme a lo que está escrito. El apóstol Pablo fue tan sabio, hermanos, ya,
porque otro hubiera sido, yo me voy a quedar con ustedes toda la vida, porque si no, aquí van a entrar un montón. ¿Cuántas personas así son, no quieren soltar su puesto como pastores, porque sienten que son ellos los únicos que pueden predicar, sienten que son ellos los únicos que tienen la palabra, que tienen la sabiduría? El apóstol Pablo se lo delegó a Dios. Y así estamos nosotros en esta congregación. Todos se lo delegamos a Dios, porque Él sí tiene la autoridad de cambiarlo a usted y de seguir cambiándome a mí. Por eso la palabra del apóstol Pablo lo dijo, y con esto quiero terminar. Estoy persuadido que aquel que inició la buena obra en cada uno de vosotros, Él a su tiempo la perfeccionará. Que Dios bendiga a los que nos escuchan y que Dios bendiga al que va a entender la palabra del Señor. ¿Por qué no encontramos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por su palabra?